Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, vamos a iniciar una nueva semana de trabajo chicos. Tengo que felicitarlos porque la verdad es que entre mis grupos he visto muy buena entrega de trabajos, lo cual es algo pues que me llena de orgullo, pero pues les reconozco totalmente el esfuerzo a ustedes. Así que para la evidencia número 5 de trabajo que vamos a iniciar en esta semana, debes ver este video de tal forma que puedas extraer cierta información y contestar algunas preguntas que te planteo en la guía de evidencias. Recuerda que esos formatos ya se encuentran tanto en SESWeb como en Classroom como en tu correo electrónico para que estés al pendiente de cualquiera de estos medios. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el tema que ahorita nos concierne? Vamos a ver lo que es la diversidad lingüística de los pueblos del mundo. Entonces, entre tratar de comprender un poquito cuál es el origen, como la raíz de este tema tan extenso que es la lingüística, me voy a ir con cositas muy puntuales porque no es un tema bastante pesado con el que no te quiero marear, pero bueno, vamos a tratar de encontrar como que el gusto por algo tan complejo y tan maravilloso como es la lengua. Ya estamos en el proyecto número 12 que se titula Investigarás sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo. Así que sin más vamos a tratar de comenzar. Es un tema un poquito pesadito, entonces vámonos al pasito y repite el video tantas veces como necesites. Vamos a comenzar. Primero te voy a explicar cuáles son las evidencias de esta semana y nada más me detengo para decirte que todos los trabajos se entregan este viernes 8 de mayo, así que tenemos 3 evidencias las cuales estoy bien segura que podrás completar en esta semana para ya no atrasarte. Es bien indispensable para mí que sigas las fechas de entrega de tal manera que seas bien administrado. La evidencia de trabajo número 5 se titula La diversidad lingüística de los pueblos del mundo. En esta evidencia vas a contestar las preguntas de la guía de acuerdo con la información de este video. Entonces checa bien la instrucción y las preguntas en tu guía de evidencias. La evidencia de trabajo número 6 se titula Conocer las lenguas del mundo. Y en un archivo de Word vas a realizar las actividades que te describo en esa guía. Léela atentamente, por favor, porque de pronto surgen algunas personas que tienen dudas pero no han leído la guía, entonces pues no es muy válido ahí. Después y por último vas a realizar el cuaderno ortográfico C, en donde vamos a trabajar con algunas voces afines de los verbos hacer, poner, tener y decir. Ese archivo ya sabes que si lo tienes que descargar y realizar los ejercicios para volver a adjuntarme ese trabajo. Vamos a comenzar con tema. Vamos a hablar de lenguaje y al hablar de lenguaje nosotros hacemos uso de una función que vas a ver más adelante que se llama la metalingüística, que es precisamente llegar a la raíz de la lengua, ¿no? Entonces, la diversidad lingüística vamos a considerarla o podemos hacernos 3 preguntas sobre esto. ¿Será una riqueza, un reto o una adversidad? Yo creo que definitivamente si nos remontamos hasta el mito antiguo bíblico de la Torre de Babel, pues en ese momento representó una adversidad, pero una adversidad de un reto. Pero hoy en día pues corresponde a una riqueza porque entendemos así lo diverso, lo grande, lo complejo que es nuestro planeta y el mismo ser humano que ha creado la lengua para comunicar diferentes cosas. Pues bueno, existen diversas definiciones como diversas lenguas hay. Encontré 2, las más simples, porque hay otras pues mucho más complejas. En la primera acepción entiendo que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Pero no nada más de la palabra, se quedó corta porque vamos a ver que el lenguaje también es corporal. O sea, comunicamos a través de distintos factores, entonces esta pues es muy básica esta definición. También entiendo que el lenguaje es el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito.
Entonces, inclusive hay signos como universales, ¿verdad? Y tenemos algunos letreros, algunos que son viales, que podrás ver que así aquí en China es lo mismo. Entonces, hay algunos signos que son universales y que nos ayudan a comunicarnos con otras culturas. Vamos a ver qué más. Bien, es mucho más amplio, como te decía, y reconocemos tres formas de lenguaje principales, ¿verdad? El lenguaje oral, que tiene la ventaja de ser articulado con la boca, con la voz, entonces le podemos dar entonación y bueno, ella se puede dedicar a la expresión poética. El mensaje se transmite por medio del habla y se percibe de forma auditiva, ¿verdad? Este tipo de lenguaje es conocido como lengua, es decir, un conjunto de signos que se ha formado por varias generaciones y sirve para comunicarse. Por varias generaciones. El lenguaje oral cambia, no es estático. Entonces es bien importante aquí comprender que pues va cambiando de acuerdo a las necesidades de su época. También hay un lenguaje mímico, que es el uso de gestos faciales y manuales con tus manos, silenciando las palabras, pero aún transmitiendo un mensaje. El cuerpo comunica. Como muevas tus manos comunica, como estés sentado comunica. Yo se los he dicho, entonces realmente pues también este es un lenguaje a considerar. Y el lenguaje escrito, que cumple la importante función de transmitir los conocimientos de una generación a otra, gracias a su permanencia en el tiempo, ¿verdad? Que si no hubiéramos encontrado la piedra Rosetta, si quieres investigar sobre ella, pues difícilmente hubiéramos sabido qué significaban los jeroglíficos, porque no los entendíamos. Si no tuviéramos textos como la Ilíada y la Odisea, no podríamos saber cómo era el griego antiguo. Entonces, pues es bien importante ver que el lenguaje escrito, de hecho, la escritura es la que marca el inicio de la historia y deja atrás la prehistoria. Eso es un punto bien interesante. Ok. ¿Y cómo se han clasificado los usos que le damos al lenguaje? Al hablar podemos hacer varias cosas, podemos enfocarnos en varias cosas. Podemos expresar nuestras emociones, expresar lo que sentimos, lo que queremos. Podemos apelar a la otra persona, o sea, queremos llamarle la atención a otra persona, hablar a otra persona. Podemos obviamente hablar de nuestro propio código o lengua, lo que veíamos al principio que es la metalingüística. Podemos referirnos, la función es referencia a nuestro propio contexto, a nuestro alrededor. Podemos hacer una función fática, que es al canal, cuando me refiero al otro y si me estás escuchando, si me doy a entender, si me estás comprendiendo, hacer uso de la función fática y la función poética, cuando embelleces el mensaje y pues hablamos de inclusive canciones y poemas. Estas son las principales funciones que tú puedes buscar de manera mucho más extensa en cualquier libro de taller de lectura y redacción o literatura. Ahora, pues un mundo de lenguas, ¿verdad? Los pueblos del mundo han desarrollado distintas formas para comunicarse, transmitir sus conocimientos y su historia. Inclusive, bueno, arrullar a los recién nacidos y despedir a los muertos. Todo este contexto, la lengua nos habla de esa cultura, nos habla de esos vestigios de nuestros pasados, pues de nuestra ascendencia, ¿no? De la raíz de nuestros pueblos. Han desarrollado lenguas o idiomas que son diferentes según los sonidos, las palabras, la forma en que se organizan y usan las palabras, así como qué significan, ¿verdad? Y algunos datos. A la existencia de distintas lenguas es lo que denominamos diversidad lingüística. Se ha calculado que en el mundo se hablan cerca de 7.000 lenguas, además de aproximadamente 3.000 lenguas de señas, mediante las que se comunican las comunidades de sordos. Esta parte me parece bien interesante porque, pues como te decía al principio, no nada más comunicamos con la voz, sino también con las manos, y esa es una población, la de los sordomudos, bien importante a considerar, ¿no? Es decir, que existen hasta 10.000 lenguas en el mundo, 10.000. Entonces, como alguna infografía que te dejé alguna vez ahí en tu salón, algunas van a evolucionar, pero otras van a morir
a lo largo de los años, ¿no? Entonces será importante ver pues qué lenguas van a prevalecer y otras que van a desaparecer. Pues bueno, las lenguas mantienen viva la memoria histórica. Si no supiéramos el griego antiguo, el latín culto, si no supiéramos cómo inició el húngaro, cómo las lenguas de Occitania, las lenguas originales francesas se dieron, pues no conoceríamos mucha de la historia del antiguo continente, ¿no? Del viejo continente. Entonces, por eso es tan importante que conservemos las lenguas para repasar la historia. En su conjunto, la diversidad lingüística expresa la historia misma de la humanidad. Al ver la evolución de una lengua, podemos entender la historia de la humanidad y para esto, pues un dato, ¿no? Tenemos este mapa en donde se observa el Imperio Romano, que fue entre los imperios antiguos, pues el más grande. Y podemos observar en naranjita todos los países, todas las regiones que conquistó Roma y que obviamente pues se dedicó a propagar su lengua. Eso es bien importante porque junto con la historia, como te digo, fue evolucionando una lengua que daría origen al resto de lenguas romances que hablamos gran parte de la población del mundo. Y para esto, pues aquí también un botón, tenemos aquí en el latín, populu es pueblo, en castellano, y podrás observar que todas estas palabras se parecen un poco. Es la palabra original pueblo, en catalán poble, en gallego povo, en francés peuple y en italiano popolo. Entonces vamos a ver que estas palabras se parecen y obviamente aunque de pronto Italia esté demasiado lejos de España, al ser todas estas regiones propiedad del Imperio Romano, pues obviamente en algo tenían que parecerse al origen, que es el latín. Chicos, hasta aquí voy a dejar este video, que es un poco extenso, y mira la segunda parte para que tengas el resto de tu información para la evidencia número 5. Gracias, en un momento nos vemos.